Hola mis hermanos, los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy es noviembre 2025. En este mes estoy presentando el tema de la voluntad de Dios. Es un tema muy importante porque es un tema que la mayoría de las personas se confunden. La verdad, la mayoría, voy a decir la mayoría, muchos cristianos viven confundidos porque no saben qué es lo que Dios quiere en la vida de ellos. Entonces gastan 15, 20 años buscando la voluntad de Dios. Pero verdaderamente lo que ellos tienen que buscar primero, antes de buscar la voluntad de Dios en una región, país, ciudad, ministerio, antes de buscar la voluntad de Dios en esa forma, porque pues eso es lo que la gente cree que es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios empieza es aquí. Y ahí lo dice. Porque no hay que ir a buscar la voluntad de Dios, hay que leerla. Cuando usted lo lee de la Biblia, usted va a entender muy bien cuál es la voluntad de Dios en su vida. No usted, aquí, si usted es llamado para la China, aquí no dice que vaya para la China. Pero antes de ir a la China, antes de ir a Japón, antes de ir a cualquier parte del mundo donde usted cree que Dios lo está llamando, o cualquier ciudad o pueblo o ministerio, tiene que buscar la voluntad de Dios aquí. Porque venga, le digo algo que es muy importante comprender. Es algo muy importante comprender. Es de que la voluntad de Dios no se busca, se hace. Entonces cuando uno dice, y yo le he dicho a muchas personas y me dicen, bueno, ¿y cómo sabe uno para hacerla? ¿Cómo sabe cuál es la voluntad de Dios para hacerla? Entonces yo siempre les respondo está aquí, en estas páginas, está la voluntad de Dios. Y se lo voy a mostrar, escrito de la Biblia, no algo que yo he dicho porque no, usted no tiene que escucharme a mí. Usted escucha nada más lo que la Biblia dice. Entonces le voy a leer estos versículos aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Si usted me puede seguir, si usted tiene una Biblia ahí, puede seguirme. Ahora, yo uso la 1865 de la Valera, 1865, y usted si tiene lo que tenga, pues léalo conforme a eso, y creo que va a ser casi igual. Dice en capítulo 4, versículo 1, dice, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que recibisteis de nosotros, de cómo debéis de andar y agradar a Dios, así abundéis más y más. Eso se lo di en el primer video de la voluntad de Dios. Y el título de ese fue La voluntad de Dios y del hombre. Dije que la voluntad de Dios quiere es que usted ande, que usted lo agrade y que usted abunde. Son los tres A's que está en el otro video. Pero hoy dice en versículo 3, sigamos en el versículo 3, dice, el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. Ustedes ya deben de saber, eso es lo que dice. Y después dice versículo 3, porque la voluntad de Dios es esta. Y se la empieza a decir. Ahora, comprenda, mis queridos hermanos, de que la voluntad de Dios no es un lugar, no es un ministerio. La voluntad de Dios es esta, la que vamos a leer ahorita. Usted acabó de leerlo. Dice, la voluntad de Dios es esta. Quiere decir que le va a especificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida, antes de que nosotros vamos a buscar un lugar, antes de buscar un ministerio, antes de buscar ese lugar donde creemos que Dios quiere que vamos? No, ese no es. Es la voluntad de Dios, está escrita es aquí, es esta. Esta es. Entonces vamos a leer lo que es lo que dice que es. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y dice, a saber, vuestra santificación. Tremendo. De que la voluntad de Dios no es China, no es Europa, no es España, no es Bogotá, no es Cali, no es México. La voluntad de Dios es santificación. Y ese es el problema de muchas personas. Y por eso se confunden. Porque están buscando la voluntad de Dios en otras partes, en otros lugares, en unos ministerios. El ministerio de bus, el ministerio de música, el ministerio de jóvenes, bueno, todos los ministerios que hay.
Están buscando la voluntad de Dios allí y ahí no es. Ese no es la primera parte que usted debe buscar, porque esa no es lo que usted va a buscar, porque esa que usted cree que es Dios el que se la trae. La voluntad de Dios no está perdida. La voluntad de Dios está aquí. Y todo lo que tenemos que hacerlo es leerlo. Ese es el problema de muchas personas que van y le hablan al pastor, pastor, ¿qué es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Yo no sé, no tengo idea. Pero Dios aquí le acabo de decir, la primera parte es, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a leerlo una vez, me venga a prender la lucecita ahí porque no. Dice, porque la voluntad de Dios es esta, a saber, vuestra santificación. Y después vamos a hablar del resto. Nuestra santificación. La palabra santificación viene de la palabra santo. La palabra santo no es los santos Pablo, San Juan, San Lucas, no. La palabra santo significa apartado. No, no, no es, no es los santos que la Iglesia Católica nos habló. San Juan, San Lucas, San Pedro. No. La Biblia nos habla cuando usted lee las escrituras, las cartas de Pablo, siempre habla a los santos. ¿Y quién serán los santos? ¿Quién serán los santos? Los santos somos nosotros. Pero esos santos, como dice aquí, miren lo que dice aquí. Dice, la voluntad de Dios es a saber vuestra santificación. Quiere decir que esos santos sí necesitan buscar santificación. Sí necesitan vivir en santificación. Y esa es la razón de que pues hoy en día es pocas las prédicas y pocas las iglesias donde predican de santidad. Pocas, muy pocas. Ahora, yo sí he escuchado a los pentecostales predican de eso. Los hermanos pentecostales pueden decir, nosotros sí escuchamos de santidad, pero qué pesar de que muchos de los cristianos, y especialmente pues bautistas, porque eso es lo que yo soy, bautista, no predican de de la santidad. Y nosotros necesitamos vivir en santidad porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Ahora, somos santos ya por la posición que Dios nos puso, pero tenemos que continuar en esta santidad por medio de que estamos viviendo en una carne que no es santa todavía. Qué pena, disculpe que bajé esto aquí. Esta carne no está santa todavía. Entonces, en esta carne están las pasiones, los deseos, los celos, todas las cosas malas y sucias que no queremos estar ahí. Y por eso necesitamos la santidad. Santidad. ¿Sí? Por eso Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Bueno, voy a parar ahí por segundo. Porque yo quiero es que cojamos esto como pedacitos para que entendamos bien qué es lo que Dios dice de esta voluntad de Dios. No busque lugar, olvídese del lugar, olvídese de ministerio, olvídese de ser pastor de los jóvenes, olvídese de ser pastor de una iglesia, olvídese, la voluntad de Dios está aquí. Es nuestra santificación, mi brother y sister. Ese es. Bendiciones. Adiós.